Palabra de Dios, amén. Amén. Y abra su Biblia, si la tiene, en Isaías capítulo 7, versículo 14. El libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Y hoy la pregunta es: ¿Dios está con nosotros? Amén. Así que vamos a hacer una oración. Incline su rostro. Señor, gracias por este día que tú nos has permitido estar en este lugar. Que tu Espíritu Santo empieces a traer, Señor, paz a los corazones. Que todo pensamiento que no venga de ti seas tú quitándolo, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón. Que tú traigas descanso, Señor, en nuestras vidas. Que esta palabra, Señor, sea de bendición. Y que esta semilla que se va a entregar, tú le des el crecimiento a su tiempo. Gracias, Espíritu Santo, y haz lo que tú tengas que hacer el día de hoy con nosotros. Gracias, amén. Den un aplauso a Dios. Y hoy el tema se llama Un nacimiento, un nuevo comienzo. ¿Cómo se llama el tema? Un nacimiento, un nuevo comienzo. Sabemos que pues no se festeja el día de hoy el nacimiento de Jesús, no son fechas, son tradiciones, pero Jesús debe ser el centro, ¿no? de un festejo. Amén. Y el tema es un nacimiento, un nuevo comienzo. En Isaías se habla sobre ¿qué? Sobre una señal que se iba a dar. Iba a concebir una mujer, una virgen, y le iba a llamar ¿cómo? Emmanuel. Para usted, ¿qué es un nacimiento? La palabra nacimiento, lo que a usted se le venga en su mente, ¿qué es un nacimiento? Como la definición que usted quiera, que para usted, ¿qué es un nacimiento? Algo nuevo. Algo nuevo, algo, ¿qué más? Dar a luz. Dar a luz, ¿qué más? Nueva vida. Nueva vida, ¿qué más? Cuando un bebé nace, ¿qué pasa a su alrededor? Hay festejo. Hay festejo, ¿qué más? Le llevan regalos. Le llevan regalos. Un nacimiento, como decía, es algo dar luz, es algo nuevo, es un ciclo nuevo. Pero un nacimiento también pasan muchas cosas en nuestro alrededor de un nacimiento de un bebé. Imagínense el nacimiento de Jesús. ¿Cómo usted cree? Bueno, ya sabemos la historia de Jesús, pero el nacimiento de Jesús no fue un fiestonón. No fue de que la tierra, Jesús vino, o el pueblo judío dijo: ya llegó Jesús, hay que hacerle fiesta, está aquí en el templo, hay que ofrecerlo. Sino que fue al contrario, ¿no? Fue algo diferente el nacimiento de Jesús. Pero un nacimiento de Jesús comenzó algo nuevo, diga conmigo, algo nuevo. Algo nuevo. El nacimiento de Jesús era una esperanza para su pueblo. Pero también comenzó algo con María y José, diga conmigo, José y María. Sí, María. Casi no se predica sobre José y María, pero hubo un comienzo sobre ellos, tanto como para todo el mundo, sino también para estas personas. Ahora, ¿quién era José? Algo rápidamente ¿quién era José? Un carpintero. ¿Quién más? ¿Quién era José? Esposo de María. Esposa de María. ¿Quién era María? La madre de Jesús.
¿Quién más? ¿Quién más era María? Esposa de José. Esposa de José. Está en la Biblia. Miren, José y María no fue al azar. Lo que Dios escogió no fue al azar. No fue de que, este me agrada, María me agrada. Dice la Biblia que José y María vienen de un linaje, de la tribu de Judá. Por tanto, José y María tenían sangre ¿de qué? Judía, de una tribu de Judá, del linaje. Venía del linaje de David. ¿Cuántas generaciones pasaron para que llegara el momento del nacimiento de Jesús? Y usted puede leer el libro de Mateo, toda la genealogía, todos los nombres, todo, por algo está ahí. Donde viene José, donde viene María. Pero hay algo importante, la profecía decía que Jesús iba a nacer ¿de dónde? Del linaje de David, de la tribu de Judá. Entonces, José y María no fue como que hacia al azar, sino fue un propósito de Dios y ya todo estaba planeado. El nacimiento de Jesús fue una esperanza y vamos a leer el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6. Si alguien lo tiene lo puede leer, por favor. Isaías capítulo 9 versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo lo iban a llamar? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque un niño nos es nacido. Y escuche bien, dice, hijo nos ¿qué? Nos he dado. ¿Cómo que Dios nos ha, cómo que hijo nos he dado? Hijo. ¿Cómo que hijo nos he dado? Hijo, salió el ranchero. Hijo nos es dado. Dice, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hay algo aquí que el ser humano, las personas que estaban a su alrededor, le iban a llamar por esos nombres. Ahora, todos lo sabemos el versículo Juan 3:16, ¿no? ¿Qué dice? Amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿qué? ¿Y que ha dado quién? A su hijo. Ahora cuando nace Jesús, ¿qué es lo que estaba mostrando Dios? El hijo es dado. El Hijo es dado. Está mostrando el amor de Dios hacia la humanidad, amén. Entonces cuando Jesús nace, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? ¿Cuál era la esperanza? Que aquel que creyera en el Hijo de Dios, Jesús, iba a tener ¿qué? Vida eterna. Pero podemos decir, ¿pero cuál es el comienzo de todo esto? El nacimiento de Jesús empieza algo extraordinario, digo amigo, extraordinario. ¿Cuánto les gusta algo nuevo? ¿Cuánto les gusta un comienzo nuevo? ¿Seguros? Sí. Pero cuando hay un comienzo nuevo, ¿hay qué? Hay movimientos, hay modificaciones, hay cambios que a veces no nos gustan, pero que es necesario, amén. Ahora, pero hay un comienzo en todo esto. El nacimiento más esperado, las profecías ya se estaban cumpliendo, un nacimiento ya planeado, se estaba llegando a su punto principal, que era Jesús. Si alguien lo puede leer, Mateo 1:18. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido, ¿de qué? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que cumpliese lo que dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, hay muchos versículos sobre el nacimiento de Jesús, pero voy a enfatizar sobre un punto sobre José y María. José era carpintero. José para las personas alrededor era como un hombre común y corriente, pero para el Señor le dice: tú eres un hombre temeroso. Era justo. Y dice la Biblia que llega con un sueño el ángel y le dice: mira, el hijo de María no es tuyo. Imagínate cómo se sintió José. Pero escuche bien esto: cuando José dice que era justo y era temeroso y sabía cómo era María, dice: esto es engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y hay algo importante aquí, porque le da instrucciones el ángel ¿a quién? A José. Y le vas a decir el nombre esto, y vas a hacer esto. Y ahí empieza la historia sobre José y María, sobre el nacimiento de Jesús. Ahora, yo imagino a José y María que ellos tenían planes. ¿Cuántos de aquí tienen planes? Tenían planes, José y María tenían planes, tenían mejor trabajos, tenían cosas que hacer, pero Dios tenía otros planes para ellos. Y escuche bien esto, de estar a gusto en su casa. Todos sabemos la historia que estaban huyendo, ¿no? ¿Por qué estaban huyendo José y María? ¿Querían matar qué? Matar a Jesús. Ahora, ¿por qué querían matar a Jesús? Habían oído que era un rey. Dice la Biblia que en ese tiempo estaba el rey Herodes. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 22 que había unos magos. Ahora, los magos no eran la magia negra ni eso. Los magos, ¿quién eran? Eran personas sabias, eran astrólogos del modo Persia, que ellos estaban delante del rey Herodes, en el cual ellos aconsejaban al rey, el cual ellos decían: mira, las estrellas se alinearon, mira, esto va a suceder. Lo interesante es que los magos sabían que Jesús iba a nacer. Sabían que los magos que iba a venir un rey. Por eso en Mateo capítulo 2 decía: ¿dónde está el rey de los judíos? Ahora, ¿por qué los magos entonces veían la estrella? Porque eran astrólogos. Porque ellos se fijaban en las estrellas, en el universo, en las lunas, en los mundos, planetas. Por eso ellos seguían a quién? La estrella de Belén. Porque ellos eran sabios, ellos eran astrólogos. Lo interesante es algo, hermanos, es de que el rey le dice: mira, vayan a ver al nacimiento de Jesús, a ver cómo está el show, a ver cómo está pasando la fiesta. Y dice la Biblia que José y María estaban huyendo. Ahora, ¿por qué estaban huyendo si era el Hijo de Dios? ¿Qué necesidad no era ahí en su casa que Jesús naciera ahí? Sin tanta complicación, sin tanto problema. ¿Acaso Dios se le fue el control en sus manos? ¿Por qué era necesario entonces que José y María estuvieran huyendo en Egipto, a Belén? ¿Por qué era necesario, hermanos? ¿Alguien sabe por qué? Pues porque el nacimiento de Jesús era una amenaza para el rey Herodes. ¿Qué más? Si usted se fija, cuando el ángel se presenta con José y María, le dice: váyanse a Egipto. Y versículos después dice: para que se cumpliese la profecía que ya está escrito.
Y luego se van y luego le dice el ángel a José, mira, tienen que irse a Belén para que la profecía que se cumpliese. Quiere decir, de lo que cuando estaban huyendo era que Dios ya tenía todo que planeado. No era como que el rey Herodes va a matar a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Decía, el rey Herodes va a hacer esto, pero es necesario para que ustedes vayan ¿a qué? A Egipto, a que vayan allá, para que ahí se cumpla la profecía. Un paréntesis sobre esto. A veces no entendemos las situaciones que nos pasan a nosotros mismos, o las situaciones que pasan alrededor, y estamos en una situación, luego nos vamos a otra situación, y no sabemos qué pasa, pero sabemos de que Dios ¿qué? Es necesario para qué, para que se cumpla ¿qué? El propósito de nuestras vidas. Entonces, tal vez José y María no entendían en ese momento. Me imagino cargado María, José, su bebé, decía que lo tenía en pañales. Hermanos, Jesús no era de que bien cerecito, no, era un bebé normal. Lloraba, tenía sed, era de carne y hueso, ellos lloraban. José y María tenían desvelos, tenían cansancios. Si nos fijamos, José y María tenían que huir. Aparte el bebé, aparte las desveladas, aparte que se estaban amenazando de muerte, que iban a matar a su hijo. Imagínense la responsabilidad que tenían estas dos personas. Y estaban bien a gusto, porque el nacimiento de Jesús empezó un nuevo comienzo. ¿Sobre quién? Sobre José y María. Lo interesante es aquí, es de que Dios empieza a hablar con la humanidad. Diga conmigo, hablar con la humanidad. En el Antiguo Testamento solamente hablaba Dios ¿con quién? Con los profetas, con los reyes. Pero ahora el nacimiento de Jesús, Dios empieza a hablar primeramente con José. Después empieza a hablar con los magos. Cuando los magos, el ángel le dice a los magos, mira, no vayas con el rey Herodes, sino vuélvete otro camino, porque el rey Herodes va a ir a matar a los niños. Se estaba comenzando algo nuevo, en que Dios estaba mostrando su amor. ¿Sobre quién? Sobre la humanidad. ¿Cuántos de aquí Dios les ha hablado? Por medio de un sueño, por medio de la palabra, por medio de la Biblia. ¿Y usted cómo se siente cuando Dios le habla? Segura, con paz, confiada. Cuando Dios le habla, dice, Dios me habló, le importo. A pesar de mis fallas de acá, Dios me ha hablado. Y entonces, imagínense los magos, que el ángel vino y les habló. ¿Cómo se sentían? Importantes. Sentían que hay algo que Dios ha visto en mí para un propósito. Ahora, Dios estaba comenzando a hacer algo nuevo con cada uno de los personajes principales sobre el nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 8. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó ¿quién? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os nacido hoy en la ciudad de David un ¿qué? Que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y escuchen bien el 13. Y repentinamente apareció con el ángel una ¿qué? Multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos saque. Imagínense todo lo que está aconteciendo solamente por el nacimiento de Jesús. En el libro de Mateo narra sobre los magos. Mateo, el libro de Mateo habla de los magos que tienen que ir a la estrella de Belén, y en Lucas habla de un ángel que está hablando ¿a quién? ¿A los pastores? Dos acontecimientos mismo tiempo. Pero hay algo que dice, pero el ángel dice que rápidamente, así repentinamente, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿Qué son huestes? Millones. 2 millones o 6 millones. Un montón de ángeles. Hermanos, eso es bien interesante porque ¿quiénes vieron los cielos abiertos, los ángeles que estaban en el cielo? ¿Quién personajes habían visto eso? Jacob, ¿quién más? Esteban. Antes de Jesús. Eliseo vio que jinetes de a caballo, dos personajes, ¿quién? Jacob, de que estaban en las escaleras subiendo y bajando, y Eliseo. Solamente en el Antiguo Testamento solamente habla de que vieron los cielos abiertos, y dice que los pastores estaban con las ovejas y de repente llegó el ángel y de repente ¿qué? Vieron un montón de ángeles. Después después del Antiguo Testamento, Dios empieza a mostrarse sobre la humanidad, empieza un nuevo comienzo y empieza a expresar no solamente al elegido, sino que a las personas que estaban a su alrededor. Y dice que había un fiestón, ¿no? ¿En dónde? En el cielo. En la tierra había amenazas de muerte de Herodes, pero en el cielo que había un fiestonón, y los ángeles alababan a Dios y decían: Santo, y decía los ángeles, Osana, también decía Dios en las alturas, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y dice que la señal era que Jesús estaba con los pañales en un pesebre, era una señal de donde los pastores iban a ver. Van los magos, en el libro de Mateo, el mismo acontecimiento, al mismo tiempo, van los magos sobre adorarle a Jesús. Van los pastores también, ¿qué? Adorarle al Señor, a Jesús. Y cuando dice la Biblia que los pastores le empiezan a decir: María, mira María, se nos presentó Jesús, se nos presentó el ángel, perdón. Y un montón de cosas, y los ángeles llenos, y nos dijeron esta noticia. Y la gente que estaba alrededor se maravillaban, decían: no inventes, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Dios se ha mostrado tu vida? Y dice la Biblia que María meditaba en todas las cosas. Como que decía: no entiendo. Como que meditaba todo lo que estaban sucediendo, todo lo que le estaban contando. Pero en el nacimiento de Jesús aún todavía no crecía, y ya Dios estaba haciendo un montón de cosas sobre las personas. Un nuevo comienzo. Y Dios empieza a hablar sobre los humanos, sobre las personas. Dios empezó a hablar con José y María, con los magos, con los pastores. Y dice la historia de que ¿por qué nació en un pesebre? ¿Alguien sabe por qué nació en un pesebre? No había lugar. Porque ya no había lugar. Porque la gente decía: estamos ocupados. José y María tienen una gran responsabilidad sobre Jesús. Tenían que ser obedientes a la voz de ¿quién?
de Dios. Y si nos profundizamos un poquito más, la vida de Jesús dentro de las personas de José y María demostró la gloria de Dios sobre sus vidas de ellas, de estas personas. Cuando Jesús está entonces en una persona, Dios empieza ¿a qué? A mostrarse. Dios empieza a decir, aquí estoy yo. Empieza a abrir puertas, empieza a hacer un montón de cosas. Y José y María empezaron a ver ¿qué? La gloria de Dios por medio de Jesús. ¿Habían visto la gloria de Dios antes de Jesús? Ellos, José dice que estaba en un oficio de carpintería, serruchando, haciendo sus muebles, y tal vez tenía una visión de un negocio, no sé yo. María tal vez allí en sus quehaceres, en hacer muchas cosas, pero cuando viene Jesús a la vida de su familia, de ellos, empiezan a ver la gloria de Dios, empiezan a ver milagros, empiezan a ver que el ángel empieza a hablar con José. Si cuando Jesús entra en nuestra vida y no hay nada de eso, entonces no ha entrado realmente en nuestra vida. Fue solamente una emoción. Solamente fue como que, bueno, me dijeron que tenía que aceptar a Cristo, bueno, lo voy a aceptar. Pero si no has visto las cosas sobrenaturales, la gloria de Dios, si Dios no te ha hablado, si Dios no, bueno, Dios siempre te ha hablado, pero cuando no has visto la gloria de Dios en tu vida, es porque aún no hay, Jesús no ha nacido en nuestro corazón. Solamente fue como que estoy en la iglesia cristiana, lo tengo que aceptar, una vida cotidiana, bueno, pues ya. Cuando José y María tenían a Jesús, tenían la gloria de Dios, tenían revelación de Dios, tenían todo. Aunque el mundo se venía encima, aunque el rey Herodes tenía una autoridad y poder, no pudo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Porque el ángel estaba alrededor de sus vidas. José y María comenzaron algo nuevo. ¿Y cuál era algo nuevo? Ver a Dios palpablemente. ¿Cuántos de aquí han visto a Dios obrar palpablemente? Que Dios llega así de repente y usted dice, no inventes, ¿cómo? O sea, ¿cómo fue que Dios movió un montón de cosas? Y fue, ¿por qué? Porque Dios está ahí a cuidado de nosotros. Y solamente es para cumplir el propósito. Dice en Juan, dice a los suyos vino, ¿y a los suyos qué? Lo rechazaron. Usted puede decir, pero ¿por qué si era Jesús, ya está profetizado? Muchos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque pensaban que los iba a liberar de la opresión de Roma físicamente. Pero el nacimiento de Jesús fue más allá. ¿Fue para qué? Isaías, en Lucas dice, ya ha venido Cristo el Salvador. ¿A salvar de qué? De sus pecados. El nacimiento de Jesús comenzó algo nuevo sobre cada uno de nosotros. Imagínense, desde ese tiempo del nacimiento de Jesús hasta nuestra época, hay una esperanza. Nosotros nos vamos a morir, si en otra generación hay una esperanza. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Jesús trajo eso. Porque el amor de Dios mostró a la humanidad, les he entregado, hijo, los he dado. Es el nacimiento de Jesús. Ahora, el mundo festeja la Navidad, pero completos, con borracheras, con un montón de cosas, ¿no? Y se les ha olvidado que el enfoque, que el centro, ¿quién es? Jesús. Jesús, yo imagino al Padre diciendo al Hijo, mira, ya no hay sacrificio. Se han perdonado los pecados, pero el pecado está dentro de ellos. Y así no pueden entrar al reino, así no pueden entrar. ¿Qué hacemos? El lugar cuando Abraham sacrifica a Isaac, bueno, iba a sacrificar a Isaac, esa era una señal
de la muerte de Jesús. En ese mismo lugar de miles de años antes de que Jesús iba a morir, en ese mismo lugar fue crucificado Jesús. Y ahí es el momento donde Dios le muestra a Abraham que Abraham le entregó a su hijo, y así Dios le iba a entregar ¿a quién? A su hijo. Dios no le permitió que Isaías iba a ser sacrificado, pero Dios iba ¿a qué? A entregar a su hijo. Y que podía venir ángeles a salvarlo, pero Jesús tenía que ver un sacrificio. Amén. Entonces, cuando nace Jesús, hay algo nuevo en nuestras vidas. Amén. En el mundo suceden cosas extraordinarias. La gloria de Dios se empieza a mostrar sobre las personas, pero también las tinieblas empiezan ¿a qué? A levantarse. Usa el rey Herodes. ¿A qué? Hubo una matanza, hermano. No fue que cualquier cosa. Fue una matanza de niños. Es como si hoy en la época hubiera un montón de niños. ¿Qué pasaría? Pues un montón de seguridad y un montón de cosas. Las tinieblas sabían lo que estaba sucediendo, pero el ángel del Señor los guardó. Amén. Amén. El nacimiento de Jesús, mucha gente no lo captaron en el momento cuando Él nace. Los magos decían: ¿dónde está el rey de los judíos? Y dice la Biblia que reunieron a los escribas, a los fariseos, en dónde iban a nacer Jesús. Escuchen bien esto. Estos sabían dónde iban a nacer Jesús, pero muchos de ellos no lo recibieron. El conocimiento no bastó, porque Jesús estaba enfrente de ellos y no lo reconocieron. Sabían las profecías, sabían cómo iba a suceder, pero no lo recibieron. Por eso hizo: malos suyos que vino, malos suyos no lo recibieron. Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7. ¿Alguien lo puede leer? Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y se humilló. Y dice: y se despojó a sí mismo. ¿Qué es despojarse? ¿Alguien que me diga qué es despojarse? Quitar, soltar. El reino lo tenían, el reino lo tenía, el poder lo tenía, todo lo tenía, y dijo: me quiero ser como el ser humano. Se humilló. Dios podía, el Padre podía haberlo puesto en un lugar, una riqueza, que Él naciera en un lugar riqueza, tal vez en un palacio, pero Jesús nació ¿en dónde? En un pesebre, hablando sobre la humildad que Dios tenía. Ahora yo le pregunto a usted: ¿Jesús ha nacido en nuestro corazón? Amén. ¿Realmente Jesús ha nacido en nuestro corazón? Amén. Hubo un nuevo comienzo. Entonces, ¿cuántos quieren un nuevo comienzo? ¿Va a haber Herodes en nuestras vidas? Un montón de veces. Va a haber que vas a tener que huir de muchas cosas, vas a pasar circunstancias, sí, vas a pasar.
José, dice la Biblia que José tenía temor sobre que le podrían haber hecho algo en su vida, a su familia. Desde el Antiguo Testamento se había profetizado sobre Jesús. Todo el Antiguo Testamento se habla de Jesús. El tabernáculo se habla de Jesús. Todo se habla de Jesús. Todo se habla de Jesús. Y cuando llega Jesús, muchos no lo recibieron. En esta época, entonces, ¿qué festejamos o qué inicio damos nosotros? Es de que a través del nacimiento de Jesús hubo salvación. Amén. Que a través del nacimiento de Jesús hubo una esperanza. Y que a través del nacimiento de Jesús hay un nuevo comienzo. Colosenses 1:16, ¿alguien lo puede leer? Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Amén. Y el 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Porque en él fueron que todas las cosas creadas. Amén. Solamente por él. Entonces imagínense, si todo ya estaba planeado en el Antiguo Testamento, ¿usted cree que el rey Herodes iba a estorbar el propósito de Dios? Entonces, ¿por qué nosotros a veces creemos que el propósito de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas? Si Dios ya lo estableció. Jonathan, para ti, ¿qué es Jesús? Para ti, ¿qué es el nacimiento de Jesús? Para ti, ¿qué es el nacimiento de Jesús? Lo que tú quieras decir. Para mí el nacimiento de Jesús es en lo personal, Sí. como una esperanza a nuestra vieja forma de vivir, una nueva luz, un nuevo camino. Él es, como él mismo lo dijo, él es el camino, la verdad. Cuando nos encontramos perdidos, cuando venimos a Jesús, él le endereza, él vuelve a la verdad que es él, en su camino, la forma de hablar también cambia, todo lo cambia. Entonces para mí Jesús es eso, es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Muy bien. ¿Usted? Tía. Para usted, ¿qué es un nacimiento de Jesús? Para usted, ¿qué es el nacimiento de Jesús? Pues una oportunidad de cambiar de un alivio para una nueva dirección en él, una nueva luz, y como dijo Jonathan, una nueva esperanza en todas las cosas, que él nos salve de cada día, no nada más hoy, sino siempre, nos salve, nos libre, aún de nosotros mismos, de cosas que hay en nuestros corazones, que Él nos salve cada día. Entonces, si nos fijamos en todo esto, es de que el nacimiento aún produce algo el día de hoy, ¿no? El nacimiento de Jesús aún produce algo en nuestras vidas. Amén. Y lo va a producir en su generación, en sus nietos, en los bisnietos. Va a producir aún el nacimiento de Jesús, porque el nacimiento de Jesús es algo eterno. Amén. No fue nomás como que, nació y vámonos. No, nació, fue por un propósito y es eterno. Entonces,
trasciende, pues. Trasciende el nacimiento y siempre va a producir algo en nuestras vidas. Y no solamente en diciembre tenemos que recordar el nacimiento de Jesús, ¿no? Sino que siempre en nuestras vidas se tiene que recordar que gracias a ese nacimiento somos libres. La crucifixión de Jesús fue la conclusión ¿de dónde? Del nacimiento, de lo que se empezó. Entonces, cuando digamos que Jesús es nuestra esperanza, recordamos de que el nacimiento es lo que trajo a nuestras vidas, amén. Yo les pregunto, ¿la vida de José y María fueron iguales después de este acontecimiento? Fue algo muy diferente, algo extraordinariamente diferente. ¿Los magos fueron iguales? ¿Los pastores fueron iguales? Cada persona que se presentó delante de Jesús fue diferente, totalmente diferente. Hasta el ganadero, que era la persona que no se podía liberar y que lo tenían encadenado en una ciudad de muerte, fue diferente y hasta predicó lo que Dios hizo en su vida. Y todo por el nacimiento de Jesús. Es lo que produjo. Por eso se le llama Jesucristo. Jesús 100% ¿qué? Hombre, y Cristo 100% divino. Por eso le llaman Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando Jesús empieza a crecer, dice que Él empieza a predicar, Él empieza a enseñar. Y algunos fariseos le dicen, ¿este no es el hijo del carpintero? Porque ciertamente a los 12, 13 años aproximadamente, los los adolescentes tenían que ir a estudiar el Pentateuco, y después de eso iban a ser como los escribas, los fariseos. Pero cuando decían que Jesús estaba con José el carpintero, decían, pues este no aprobó el examen, no estudió, no acá. Y con tanta sabiduría que Jesús tenía, con tanta gracia que Jesús tenía delante de Dios, no fue porque fue de que los estudiantes, sino Él también se preparó, Él también se estudió. ¿Y solamente para qué, hermanos? Para cumplir, exactamente, para cumplir. El nacimiento de Jesús, hubo acontecimientos aparentemente fuertes para la humanidad, para las personas que estaban ahí. A mí lo que me impresiona es de que lo planeado, lo que Dios ya planea, o sea, nadie lo puede quitar, nadie lo puede destruir, desbaratar. Imagínense, cada uno de nosotros fuimos planeados por Dios. O sea, es algo extraordinario, pues, porque a unas circunstancias que uno pasamos, o sea, hay consecuencias, pero a veces aún así Dios nos lleva aquí al propósito del cual fuimos que Dios nos hizo. Y si usted y yo fuimos planeados, es porque teníamos el propósito de Dios. Jesús fue planeado desde hace mucho, y todas las cosas fueron para Él. Imagínense a cada uno de nosotros. La cuestión es de que si festejamos o decimos que hay un nacimiento de Jesús, debe haber un nuevo comienzo en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos de aquí quieren un nuevo comienzo?
Y tal vez vamos a ser como José y María, A lo mejor Bel va a ser María, no sé. Ahí para que Isa lo pongas de pañales. Pero podemos ser como José y María. Dios va a entregar algo en nuestras vidas. Y Dios, y cuando Dios te entrega algo, entonces Dios empieza a mostrarse a nuestras vidas. Y todas las circunstancias que nosotros vamos a pasar, siempre va a ser para el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Si tú quieres un nuevo comienzo, si tú quieres algo, primero tiene que nacer Jesús en nuestras vidas. Sin Jesús, el comienzo va a ser una emoción. El comienzo va a ser solamente por palabras. Pero cuando nace Jesús no se ocupa de decir hoy comienzo algo nuevo, sino que se va a reflejar en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Así que póngase de pie. Ya me está llegando el humo hasta acá. Entonces ahí donde usted está, hermanos, solamente incline su rostro y solamente agradezca a Dios lo que Él hizo por ti, por mí. Solamente agradezca, decirle: Señor, ahí donde tú entregaste a tu Hijo solamente fue por amor. Aún en las fallas, aún en las cosas que hacemos delante de ti, ahí está tu amor. Y ese nacimiento es eterno. Aquellas personas que van a conocer tu nombre, que ese nacimiento es de que hay una esperanza y aún está vigente. En las generaciones que van a pasar, que van a venir, ese nacimiento tuyo es esperanza, es luz, es verdad. Que gracias a eso estamos aquí. Gracias a eso hay una libertad de la esclavitud del pecado. Gracias a eso tú te has demostrado tu poder sobre cada uno de nosotros. Y que gracias por ese nacimiento, que dice tu palabra que todo aquel que en Él crea va a haber vida eterna. Y a través de eso hemos sido hijos adoptivos. Y que a través del nacimiento podemos entrar al trono de la gracia. Que a través de ese nacimiento solamente mostraste tu amor hacia la humanidad. Y gracias, Jesús, porque dejaste el trono, dejaste todo solamente por el amor que tienes hacia nuestras vidas. Y que cada situación que pasemos, que a través de esta lectura, a través de esta enseñanza, podemos decir de que tú tienes el control de todas las cosas. Que lo que tú depositaste en nuestras vidas aún está vigente. Y que el propósito nos vas a guiar para cumplirlo. Y aunque a veces no entendamos las situaciones, las circunstancias, tú estás al cuidado de nosotros. Así como José y María no entendían, no sabían tal vez en ese momento el por qué estaban sucediendo, pero a través de esta, aún en las circunstancias difíciles, ellos vieron tu poder. Aún en los momentos críticos, tú mostraste su amor, su poder en ellos. Y así tú has demostrado a cada uno de nosotros tu poder y tu amor
aún en las circunstancias complicadas, aún en las circunstancias difíciles, tú te muestras y aún estás pendiente de cada uno de nosotros. Y que ese nacimiento es un nuevo comienzo de nuestras vidas. Y que ese comienzo sea voluntad tuya, que te agrade a ti, Señor. Gracias por este día, gracias por esta enseñanza, Señor, que la podamos poner en práctica en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y sabemos de que cuando nosotros creemos en ti, has nacido en nuestro corazón y que tú reinas en nuestras vidas y que todo lo haces nuevo. Aún que queramos hacerlo viejo, aunque queramos ir al pasado, Señor, tú aún lo haces nuevo, aún tú haces lo comienzo, y que tú des luz aún en la oscuridad que intentamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cuando un aplauso al Señor. Amén.